Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos denominado Think Tank, un tanque de pensamiento de expertos, de personalidades claves, de personas inspiradoras de Honduras, pero de toda la región centroamericana y de América Latina también. Estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado que les va a dejar muchísimo aprendizaje, no solamente a aquellos que están buscando emprender, sino también a quien quiere mejorar su educación financiera, pero también a las organizaciones no lucrativas, organizaciones no gubernamentales o organizaciones de base comunitaria que están buscando hacer crecer su organización. El día de hoy hemos invitado al abogado Carlos Ortega. Carlos tiene una trayectoria profesional admirable. No solamente es abogado de profesión, tiene 3 maestrías. Él nos comentará un poquito más sobre la importancia que el estudio ha tenido para que él pueda dedicarse a lo que se dedica actualmente, pero especialmente está aquí porque es una persona inspiradora. A pesar de tener un bufete jurídico en el que pudo haberse dedicado solamente al tema del litigio, también encontró la posibilidad de crear un brazo social que conecten las iniciativas que regularmente un bufete no haría con elementos sociales que él ha innovado. Entonces, Carlos, te quiero dar la bienvenida a este episodio del podcast Think Tank y me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti y qué es lo que te inspira en tu vida. Gracias, David, y gracias a quienes nos están viendo a la distancia. Pues es una alegría estar aquí contigo. Y bueno, ¿qué nos inspira? Muchas cosas. Nos inspira la vida, nos inspira el servir, el ayudar, el sentirse útil a la sociedad. Y bueno, alegres de la oportunidad que nos ha dado Dios, que nos ha dado la vida para poder hacer lo que hacemos. A lo largo del tiempo, pues hemos ayudado a construir unas 500 organizaciones no lucrativas, así como empresas, hemos ayudado a emprendedores y sobre todo nos alegra haber adquirido un poco de conocimiento que permite ayudar a otros. Carlos, el estudio para ti, comencemos con los orígenes tuyos. Sos abogado, pero te orientaste a estudiar 3 maestrías. ¿Por qué el estudio es tan importante para una persona? Bueno, te aclaro, son 2 maestrías y son varios diplomados en Europa y en el sur. Pero, ¿por qué eso? En realidad, porque para mí el estudio es básico para la vida, para el desarrollo. Es básico para mejorar las condiciones de la sociedad. Es básico para sentirse bien. Es básico para conocerse a uno mismo, para ayudar a transformar la sociedad, para ser útil, porque el tema es que a veces hay gente que quiere ayudar, pero ¿cómo ayuda? Tiene limitaciones. Entonces, el hecho de comprender el estudio desde un ángulo de servicio, sí, desde un ángulo de que esto signifique un motor o un instrumento de trabajo, me encanta eso. Carlos, si comencemos a hablar de esas 500 organizaciones no lucrativas que ustedes han apoyado, tanto en su creación o puede ser en alguna etapa de su fortalecimiento, especialmente para que no fallezcan. Quiero primero dar un poco de contexto. En el país existe el sector privado, el sector público que conocemos que son las organizaciones gubernamentales, que bien pueden ser una Secretaría de Estado, una municipalidad, un ente desconcentrado del Estado, pero vinculante. Tenemos por otro lado el sector privado que lo contemplan las empresas privadas, pero también hay un segmento muy importante que tiene una relevancia en el país muy grande y son las organizaciones no gubernamentales o organizaciones no lucrativas. Dentro de estas organizaciones pueden estar organizaciones basadas en la fe, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria. Muchas veces vemos esas organizaciones más cercanas a la comunidad y son las que están muchas veces resolviendo una gran cantidad de conflictos y de necesidades que no están siendo atendidas por nadie más. Particularmente, Carlos ha tenido una experiencia bárbara en el proceso de creación y fortalecimiento. Entonces me gustaría primero, Carlos, si hay alguien que tiene una idea de crear una organización no lucrativa, cuéntanos los pasos para crear una organización no lucrativa en Honduras. Bueno, gracias, David. Mira, este es un tema que nos apasiona. Nos apasiona porque, creo que te decía extra cámara, el hecho de que haya organizaciones que no sean impulsadas por la lucratividad
y que desarrollen una labor social de relevancia en la vida cotidiana y en la vida social, eso nos da vida, nos ayuda. Así que el tema es que pasos para crearla realmente yo te diría que son prácticos, no son complejos y eso, nada más que la experiencia lo hace, le ayuda un poco. Hay que crear sus estatutos, ¿okay? Que son las reglas de vida de ellos. Y esos estatutos comprenden elementos como el domicilio, los objetivos que tienen previsto desarrollar, dónde van a estar ubicados, que sería en este caso el domicilio, las reglas relativas al patrimonio, la membresía, la estructura, cómo se va a manejar, que generalmente se maneja una asamblea, que es la máxima autoridad, una junta directiva, que es la que controla la entidad mientras está en receso la asamblea, y otros diferentes elementos relativos a sus reformas posibles en el futuro y eso. El tema relacionado con la emisión de sus reglamentos internos que se producen inmediatamente después de que está creada la organización. Suena como un montón de cosas, Carlos, pero ¿es complejo o no tan complejo? Mira, para mí no lo es, ¿sí? Para mí no lo es. Para mí es sustancial porque es una cuestión de que son necesarios esos elementos, porque nosotros somos asesores de gente como los rotarios, por ejemplo, de hecho soy rotario, donde estamos viendo todos los días la importancia de esa normativa. Pero la Constitución no debería sonar muy compleja. Uno sabe qué es lo que hay que hacer, cuáles son las reglas básicas que llevan estas organizaciones, de ahí tienes una cantidad de miembros que son los constituyentes. Luego de eso se reúnen y toman la decisión de crear la institución, ¿okay? En una asamblea. Ahí se define cuál es el nombre, cuáles van a ser sus objetivos y eso. Luego de eso, de que se ha tomado la decisión, vamos a una siguiente asamblea que aprueba los estatutos. Y con la membresía. Discute y todo eso, y con toda su membresía. Discute estatutos, discute quién va a llevarles el proceso de representación y eso. Y entonces, aprobados por la asamblea eso, y aprobados los estatutos como proyecto, entonces vamos a ir a la Secretaría de Gobernación para que ellos nos dictaminen si el proyecto está bien y luego de eso digan, sí, damos por hecho cuando te dan la y personería jurídica. Correcto, y la personalidad jurídica tiene que ver con ese reconocimiento de entidad. ¿Okay? Y te iba a preguntar, ¿por qué las personas deciden asociarse en una organización no lucrativa? ¿Qué es lo que los inspira a querer estar agrupados y qué ventajas trae de estar organizados de esta manera? David, es algo muy bonito, porque mira que se trata de una nobleza, de una generosidad. Se trata de pensar más allá de ti. Se trata de pensar en los otros. A mí me llama, te hago un paréntesis, hay una organización internacional fantástica que me encanta. Una vez leí su misión y su misión está resumida en unas palabras muy cortas. Así, los otros. Me encanta, sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque va más allá del simple hecho de decir, bueno, vamos a hacer unos trabajos, vamos a hacer estas cuestiones. No, ¿qué nos motiva? Entonces, cuando vamos a crear una organización, el por qué la creamos, generalmente se da porque sus creadores han pensado en que los fines y los objetivos que están inspirando esa organización tienen relevancia, tienen trascendencia para la sociedad y no han visto que una necesidad que hay ahí o una probable visualización de algo que quieren, que debería hacerse, no le ven perspectiva de que se pueda hacer desde un ángulo gubernamental y eso. Entonces dice, ok, mira, por ejemplo, imagínate un familiar ha fallecido de una enfermedad y eso, y entonces la gente empieza a sentir con más profundidad aquello, como ser más sensible por aquel problema social existente que antes no lo había visualizado. Le dice, ok, hago mi compromiso de servicio y es a través de esta organización que voy a servir. La inspiración. Entonces ya tenés cuestiones de agua, la necesidad del agua, la necesidad de protección del ambiente, los deportes, la niñez, la educación, la cultura, el arte. Es una cosa fabulosa. Eso te iba a decir, en un contexto como el de Honduras, creo que hay tanta necesidad
que en realidad hay mucha más necesidad de organizaciones como este tipo. Pero me hacías pensar de que hay muchas personas que siempre están pensando, ay, en mi comunidad hay este problema, ay, que las calles siempre están malas, ay, y hay un cuestionamiento por todo la falencia de necesidades que no están siendo atendidas por el ente público, por algún otro actor, que a veces se conforman estos grupos de amigos o estos grupos de vecinos o este grupo de personas que los une un mismo fin. Hace poco conocí, por ejemplo, una organización muy linda de San Pedro Sula que se llama Abrigo, que trabaja en la protección de las mascotas. Y son un montón de jóvenes y adultos que tienen mascota y decían, es que no hay una ley que proteja a las mascotas. Se empezaron a unir, crearon su organización y actualmente ya están haciendo incidencia para que en Honduras exista una ley de protección a las mascotas. Entonces te quería preguntar, ¿crees que este tipo de organizaciones son necesarias en un país como el de Honduras? Son súper necesarias, absolutamente. Pero es lo que te digo, ellas resultan de un alto nivel de conciencia. ¿Sí? Tú dices de las mascotas. Yo no sé tú, pero venimos de un mundo, digámoslo así, tan inculto, que los animales han sido para nosotros unas meras cosas. ¿Ves? O sea, podríamos agarrarlo a patadas, golpearlo, hacer lo que sea. O sea, de ese mundo venimos. Entonces, en la medida en que la sociedad ha crecido, ha entendido, se crea ese nivel de conciencia y uno dice, ok, las mascotas son parte de nosotros, son vida, son parte de este planeta como algo indispensable, fantástico. Entonces, vas buscando elementos que, cómo protegemos, cómo cuidamos. Así lo puedes encontrar con el tema educativo. Hay gente que puede pensar, no, la educación es, mira, todo depende de con quién hables, pero, por ejemplo, hay gente que obviamente diría, es muy costoso estudiar, no puedo llevar a mis hijos a la escuela, al colegio, Pero conozco, por ejemplo, gente que se ha mudado del pueblo a la ciudad, sus padres, porque sus hijos deben estudiar. Sí. Es un nivel de conciencia mayor. Entonces, todo depende con quién hablemos y cómo vaya creciendo ese nivel de conciencia de las personas en las cosas. Entonces, si bien es cierto, el Estado es muy adelantado, porque el Estado nos representa a todos y tiene incidencia de la internacionalidad y todo eso, a veces por exigencias, para proteger la familia, para proteger las personas, para proteger los derechos humanos y todo eso, bueno, el Estado lo hace. Pero ya a nivel personal toca que generar esa conciencia. No sé si a ti te ha tocado, por ejemplo, escuchar a gente que dice que los derechos humanos más bien son un problema. O sea, en mi cabeza, los derechos humanos jamás podrían ser un problema. Son un respaldo para nosotros. Son digámoslo así, un invento maravilloso, un nivel de conciencia. Un instrumento que permite la interrelación entre personas. Claro, es la elevación del hombre al reconocimiento de cuestiones más hermosas que cualquier cosa. Es más allá de nosotros mismos. Y te iba a preguntar, después de que un grupo de personas afines a un objetivo se reúnen y deciden que quieren formalizarse en una organización no lucrativa y que siguen los pasos que tú nos has explicado, que va desde que se conformen, que generen un estatuto, que conformen una junta directiva, que definan una membresía y parámetros, que tengan su asamblea, que lo lleven a la Secretaría de Gobernación, que tengan la legalización de la Secretaría de Gobernación, donde dice que son legalmente un ente reconocido, que comúnmente conocimos como personería jurídica. Ahora viene otro desafío, porque ya están constituidos. Sí. Pero, ¿qué posibilidades de subsistencia hay en una organización no lucrativa en Honduras? Bueno, es algo fabuloso, ¿ok? Mira, uno de los, digamos, desvelos nuestros ha sido el luchar porque esas organizaciones, esas iniciativas perduren en el tiempo. De hecho, he viajado mucho y una de las cosas que ando viendo siempre es el cómo organizaciones muy grandes
y muy antiguas han logrado sobrevivir en el tiempo. Si vas a ver las grandes universidades, Oxford, Cambridge, Salamanca y todo, estamos hablando de universidades milenarias. Cientos de ¿Cómo años. han sobrevivido? Sí. Y de alguna manera tienen carácter no lucrativo. Entonces, buscamos entender cómo es que lo hacen, cómo logran hacerlo. Claro, hay mucha tela que cortar al respecto, pero el tema es que para que estas organizaciones sobrevivan en el tiempo, obviamente sus directivos tienen que desarrollar capacidades administrativas, capacidades de liderazgo, Gestión. capacidades de conciencia, de gestión organizacional. Sí. Claro que sí. No solo se trata de una idea, unos objetivos que tenemos, es que tiene que desarrollar una habilidad para gestionar recursos. ¿Puede una organización no lucrativa tener un brazo económico que le ayude a sufragar los gastos operativos? Claro que sí. ¿Cómo podría hacerlo? Mira, hay organizaciones religiosas, hay organizaciones sociales que tienen escuelas, por ejemplo. Entonces, sus obras sociales son su esencia, pero Son alimentadas del ingreso correcto, de la escuela. Tienen una escuela, tienen una librería, desarrollan unas actividades económicas de diferente forma o tienen inclusive inversiones. Entonces, esos fondos que se generan a través de eso son los que permiten la sostenibilidad de ellas y por eso digo que tiene que ver capacidad de gestión de sus directivos y una cuestión de visualización de sus directivos de la organización en el largo plazo. Eso reduce las posibilidades de que la mortalidad de esa organización no lucrativa Claro, esté porque garantizada. hay una realidad en el hecho de que sea no lucrativa, necesita recursos para sobrevivir. Y hay quien cree que estas organizaciones, por ser no lucrativas, necesitan no ganar. Carlos, en tu experiencia, porque también tienes una empresa que se dedica a brindar este servicio de asesoramiento a las empresas y lo haces más con un enfoque social, no tanto empresarial, pero si pudieras resumir en 3 o 5 consejos que tú le das a una organización no lucrativa para que sobreviva en un contexto como el de Honduras. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de cosas que estas organizaciones tienen que hacer después de que vos lo has analizado, no solo con organizaciones hondureñas, sino organizaciones internacionales? Te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos consejos para que una organización no lucrativa en Honduras no muera en sus primeros años? Bueno, ok. David, mira, hay varias cosas, pero podríamos hablar de que, en principio, ellas pueden morir no solo por el área económica, sino que el Estado de sí las amenaza, porque les dice, si no cumples, entonces, ok, por el incumplimiento puedes morir, ¿no? Te la cancelo la personería jurídica. Ya, de hecho, el tema entonces de cumplir, tanto en el área fiscal, como el área de el órgano que las controla, como DIRSAC, ¿okay? Como cumplir en las directrices que se emiten para ellas. Por ejemplo, que Gobernación dice, ok, hay que hacer reformas obligatorias, hay que vigilar ese sistema de reformas obligatorias, la emisión de sus reglamentos, porque la falta de reglamentos les puede hacer entrar en caos y eso. Entonces, cuidar el área de cumplimiento es una cuestión muy básica. Pero de allí tienes otros elementos como el área económica, de dónde vamos a vivir, ¿ok? ¿Qué recursos tenemos? Entonces hablaríamos, si se trata de una fundación, de entrada estas fundaciones tienen un capital fundacional que pueden dedicar a una actividad económica para poder conseguir algunos recursos. Pero tratándose de otra organización que no tiene un aspecto constitucional, fundacional, entonces tendrías que gestionar recursos. Y eso, ahí viene el hecho de la creatividad de sus directores, ¿ok? Formas de conseguir recursos hay. Sí. ¿Okay? El tema, y te voy a decir, David, acá es que existe mucha desconfianza. Existe mucha desconfianza y esa desconfianza descalifica muchas veces las organizaciones. Entonces, lo que debe esforzarse los líderes de estas organizaciones Formar es credibilidad. Impulsar su credibilidad a través del cumplimiento, a través de su conciencia, difundir su conciencia social, su transparencia en las cosas y eso.
Yo te digo, simplemente, hay un restaurante aquí muy famoso y que siempre voy por ahí. Un día me encuentro al señor, al dueño, me dice, pagamos mucho impuesto, pero quisiéramos ayudar. Así que preferiríamos que esos impuestos se vayan a una organización no lucrativa que mandarlos al gobierno. Dice, está hablando de muchos recursos. Me gustaría una organización que tiene que ver con la diabetes y cosas por el estilo. Oh, perfecto, qué fantástico. Y así como él, hay otros. Claro, no se puede negar. Mira, hay un problema igual que a veces yo no le hago caso, porque para mí me inspiran estas organizaciones. Y es el hecho que mucha gente puede decir, elefantes blancos, ONG que las crean solo para afectar o para corrupción o cosas por el estilo. Sí, por la reputación que ha habido. Sí, pero el esquema de organizaciones no lucrativas no tiene la culpa. Es una cuestión fantástica ese esquema. El problema es quiénes las crean y con qué objetivos, porque eso mismo está en la empresa privada, eso mismo está en cualquier parte donde quienes están detrás de ellas puedan ser personas no muy dignos de confianza. Sí, porque por otro lado tienes organizaciones no lucrativas que tienen un alcance extraordinario, que construyen casas, que llevan vacunas, que dan primeros auxilios ante emergencia y que sabemos que si los llamamos vienen por nosotros. Entonces, es un poco injusto pensar que vamos a satanizar las organizaciones no lucrativas como malas por algunas que tal vez han cometido errores en la administración de fondos, cuando en realidad la naturaleza de esta figura es el estar más cerca de la comunidad y de que la sociedad tenga un mecanismo para poder agruparse y atender una salida. Carlos, te quiero agradecer porque en este primer segmento casi que nos has dado una cátedra para todas las organizaciones no lucrativas que ya están conformadas, pero también para aquellas personas que están pensando, ¿cómo puedo hacer yo la diferencia si yo no soy parte del Estado, o yo no soy parte del gobierno, o yo no tengo una empresa? Porque eso pasa muchas veces. Actualmente la gente dice, ¿qué hago? ¿A quién me uno? ¿Con quién me asocio? ¿Cómo puedo hacer la diferencia en este país? Yo quiero cambiar Honduras, pero no puedo hacer como un individuo natural. Entonces, ante ese punto, y antes de pasar al siguiente segmento, te quería preguntar, ¿qué invitación le haces a esa población que está viendo este podcast, que está con las ganas de actuar y que tal vez una sociedad no lucrativa podría ser el instrumento que les permita hacer la diferencia en el país? Claro, la invitación es para que no se detengan, ¿ok? Hablamos de perdurabilidad institucional. A veces la gente piensa que con que yo inicie una organización ya voy a tener los más grandes resultados de forma inmediata. No. Cuando hablamos de perdurabilidad puede implicar que yo solo tire las bases de esa organización, ¿okay? Solo la lleve hasta estabilizarla, pero que podrían venir luego mis hijos, mis nietos, la gente que está alrededor, seguirla impulsando para que sea ese factor de cambio social. Entonces, el hecho es que, por favor, vayan a por ello, como dicen los españoles, que vayan, que no dejen, si tienen ese sueño de servicio, mira que es algo bien bonito. Me encuentro, porque creo mucha organización, tanto internacional como local, y fíjate que me llama la atención cómo hondureños en el exterior se inspiran diciendo, yo quiero servir a mi comunidad. De hecho, te cuento y te interrumpo rápido. Hace poco vi un mapeo de organizaciones no lucrativas fundadas por hondureños en el extranjero que se le llama la diáspora hondureña. Son estos hondureños que por múltiples razones se vieron forzados a salir del país y fuera de sus fronteras montaron una organización, pero para apoyar a su país. Y son organizaciones nobles porque están con fondos propios, vendiendo comida muchas veces en ciudades del extranjero para recaudar fondos y mandar ese dinero en kits escolares, o para reparar una escuela, o para poner un proyecto de agua en el barrio donde ellos crecieron, en el municipio que tanto quieren y que no pueden regresar porque están en el extranjero. Entonces, la nobleza de las organizaciones es increíble. Es fantástico y es inspirador. Inspirador, te digo, eso de verlas, cómo actúan, nos inspira. A tal grado que te digo, recientemente fue aprobada para nosotros, porque la solicitamos, una nueva organización que se llama Honduras Global. ¿Y cuál es el asunto?
de lo que se trata es que, como sabes, mucha gente querría ayudar hacia acá, mandar ayuda y todo eso. Con el Mitch, por ejemplo, que fue uno de nuestros orígenes, mucha ayuda se perdió en los puertos porque no habían organizaciones lucrativas acá, no lucrativas, que estuvieran legalizadas. Entonces, hemos visto que mucha gente querría ayudar, pero el tema de cómo mandar esa ayuda, el pago de impuestos, la conexión y el vínculo con organizaciones acá, resulta a veces un poquito complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Decimos, ok, creemos una organización canalizadora de ayuda para que eso que venga acá, porque hay que tener organización administrativa que pueda dar referencia de a dónde van a parar esas ayudas y eso. Porque quienes están enviando de pronto, yo quiero enviar, yo quiero dar, pero yo no quiero controles administrativos, yo no quiero nada de eso. Y yo quieren confiabilidad también, porque quieren asegurarse que su donación llega a las manos correctas. Exacto, entonces, si vienes, ok, usted la puede enviar la ayuda con destino de... Solo utilice la organización, es una ONG también, para que le canalice. Pero eso sí, que le siga el área legal para que no tenga problemas estatales. Claro. Entonces, inspira, te digo, ver que alguien quiere ayudar, entonces hay que buscar la forma de poder facilitarle los medios. Por eso te digo, en este país hay muchas cosas que hacer, como tú bien lo dices, pero... no sé, necesitamos como generar ese nivel de conciencia para poder servir. Carlos, y ahora saltando de las organizaciones no lucrativas a la parte del fortalecimiento de emprendedores, quiero contarte que algo que tú lo sabes mejor que yo, la economía hondureña está respaldada en las MIPYMES, en los emprendedores, en estas pequeñas empresas que representan una gran cantidad de empleabilidad para las personas jóvenes de este país. Entonces te quería preguntar, hay un temor en los emprendedores de pasar de la informalidad a la formalidad. Sí. ¿Qué ventajas tiene para un emprendedor formalizarse? Abundantes. Abundantes. Para comenzar, no está escondido. Quien no se ha formalizado generalmente no tiene acceso al mercado. No es la primera vez que ves las municipalidades cerrando pequeños negocios porque no están legalizados, porque no son formales. Entonces, el mercado literalmente está cerrado para ellos. Te digo que son abundantes, porque te puedo decir, tú vienes y tienes una iniciativa de desarrollar cualquier cosa. ¿Cómo logras garantizar que esa iniciativa pueda ser vendible? Que la puedas vender. O sea, no hablo del producto creado, hablo de la empresa. Sí. ¿Cómo? La figura. La figura, esa figura que conserva los derechos de patente, de registro. He tenido muchos emprendedores que, por ejemplo, dicen, mire, nosotros juntos, en equipo, creamos este pastel, esta pastelería, estos diseños, estas cosas y eso. Y ahora él se quedó con ellos. Porque no creó una patente. Exacto. Y porque ¿quién registró eso? ¿Y quién lo iba a registrar? No había ni siquiera una sociedad entre ellos. Sí. Entonces, esos problemas se dan. Y no digamos, si se llega a desarrollar algo muy grande y algo muy valioso, ¿dónde están los respaldos y dónde están las garantías para decir, ok, soy propietario, soy dueño y puedo vender? Sí, tenés toda la razón. Desde ese ángulo, te digo que no conviene a un emprendedor que se mira en el futuro no estar legalizado. Ahora, así como nos contabas los pasos para que un grupo de personas se organicen y puedan formalizar una organización no lucrativa, también hay pasos para que un emprendedor que está en la no formalidad pase a ser un emprendedor formal. ¿Cuáles serían los pasos iniciales para esa persona que está emprendiendo desde su casa, que tiene un negocito familiar y que ahora está empezando a pensar, quiero venderle a las empresas, pero me piden factura y no tengo factura? Claro. ¿Cuáles son esos pasos que recomendás o que son necesarios para pasar de la informalidad en el emprendimiento a la formalidad en Honduras? Bueno, yo diría que tienen que buscar su abogado, un experto, para que les pueda asesorar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay diferentes mecanismos para legalizarse. Tienen que escoger entre legalizarse por la vía personal,
o por la vía de una sociedad Comerciante individual individual. o una correcto. sociedad anónima. Una sociedad SDRL, una sociedad SA o inclusive una sociedad unipersonal. ¿Ok? Que, mira, muchos emprendedores no lo entienden, no lo saben. Dicen, yo soy único, no me gusta tener socios y yo soy yo solo. ¿Sí? Así que yo soy comerciante individual. Pero puede ser también empresario de una sociedad unipersonal. Es correctísimo. Pero este es el error que se comete. El hecho es que si tú creas te constituyes en un comerciante individual propiamente, entonces tú respondes con todos tus bienes, ¿ok? De tal manera que no se separa el mundo comercial de tu mundo personal. Entonces, en cualquier momento, si te va mal en el negocio, Le caen en tus bienes exactamente. personales. Pero si lo creas desde un mundo unipersonal. Carlos, quiero hacerle una pausa ahí Ajá. porque me parece importantísimo el elemento que acabas de comentar. Escuchen la diferencia entre ser comerciante individual y los riesgos que eso representa, que es la figura, creo, más popular muchas veces, a tal vez respaldar su idea de negocio o su negocio en una sociedad. Explícanos un poquito más ese concepto. Sí, mira, y ese error se comete. En realidad lo que pasa es que tú tienes cuando creas una sociedad, la ley le llama, es una personalidad aparte, ¿no? Sí. Es una ficción aparte. Una sociedad mercantil que como hemos dicho, está dentro de la figura de SDRL, que es una sociedad entendida como una cuestión familiar, más familiar, de menos envergadura. Y no ¿Ok? afecta tu patrimonio personal. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que se ha creado una persona, la ley le ha reconocido una persona con patrimonio propio, con capital propio, con objetivos propios, con responsabilidades propias, con todo propio. Entonces, quien quiera irse en contra por alguna de la sociedad, por alguna situación que se ha dado, sabes que en los negocios existe riesgo y todo eso, quien quiera irse en contra de la sociedad, justamente se irá en contra de la sociedad. Tú puedes ser el más rico que seas y puedes tener todo el capital que sea, pero nunca podrán irse en contra de ti a nivel personal, sino estarán limitados al capital que tú aportaste. Cosa que no ocurre en el área individual, porque soy yo el comerciante. Entonces, no se crea una figura aparte de una personalidad aparte, sino que es mi propia personalidad siendo comerciante. Por lo tanto, mis bienes están completamente arriesgados. Ese es un peligro. Entonces, es como buscar la explicación en ese sentido. Hay gente que dice, no, yo quiero estar solo. Bueno, pero ahora ha surgido el tema de la sociedad individual, que podría ser por ahí que se libere también de responsabilidad. Entonces, eso es importante que lo tengan claro, pero alrededor de eso se puede hablar mucho. Y te iba a preguntar, ya una persona que está decidida a formalizarse como emprendedor, sabemos que una de las principales barreras que experimenta la población que quiere emprender es el acceso a financiamiento. Sí. Tienen a veces un producto novedoso, tienen la idea de negocio, tienen el plan de negocio claro, pero la gran barrera es, ¿y cómo monto este negocio si no tengo la maquinaria, el equipo, el personal? Y todo eso requiere capital. Claro. ¿Crees que una ventaja de formalizarse es el acceso a financiamiento? Sí, sí lo es, absolutamente. De hecho, la banca, tú sabes que está muy regulada y la banca tiene especial consideración por la seguridad de su capital, ¿okay? La seguridad de los recursos que utiliza para ponerlos en el público. Entonces, obviamente va a asegurarse de que los recursos que está poniendo en manos del emprendedor sean devueltos, como corresponde, que exista la capacidad de parte del emprendedor no solo de tener una idea, sino de tener la fuerza necesaria para llevar adelante aquella idea con responsabilidad, de tal manera que pueda dejar el pellejo diciendo, haré lo que sea necesario, pero esta idea funciona porque funciona. O sea que es muy diferente que yo vaya como David Medina a un banco y pida un préstamo para hacer realidad mi idea de negocio, a que yo vaya ya como una sociedad legalmente establecida, porque el hecho de llegar como una sociedad ya muestra un poco más de formalidad que el individuo per se. Claro que sí, pero mucho de eso también tiene que ver
con el histórico tuyo. ¿Eh? El comerciante, el emprendedor, es que en esto está involucrado otras cosas, porque una persona individual podría tener toda la credibilidad del mundo para que el banco diga, en él confiamos. ¿Sí? Por su historial crediticio, Su por sus historial, por antecedentes. la personalidad, por cómo es, con la capacidad, su convicción, esas cosas. Claro, eso tiene que estar respaldado con diferentes elementos económicos para que el banco se respalde materialmente. Pero el hecho es que tener una sociedad que tiene historial, que ha venido manejándose apropiadamente con buenas decisiones y eso, y ha tenido un crecimiento y eso, obviamente tiene mejor acceso, porque otra vez el tema es de confianza. ¿Okay? Yo te puedo dar un préstamo si confío en ti. Si te veo que tu idea es un poco de ilusión, Sí, no sé claro. si confiarte los recursos. La factibilidad de la idea, dice. Exacto. Entonces, por eso el tema, para mí el tema de los emprendedores pasa por mucho más. Pasa por la determinación, por la pasión con que hagan las cosas, por la responsabilidad, por la dedicación que tengan a algo, por el compromiso que tengan. Y luego de eso vienen otros elementos como el conocimiento financiero, cómo funcionan las finanzas, cómo funciona la banca. Hay quien cree que la banca lo que quiere es quedarse con nuestros bienes. Es como cuando te da un financiamiento, dice, es que el banco nunca pierde, dice, quiere quedarse con mi bien. Mientras tanto, hay otra gente que ve al banco como una fuente de financiamiento para hacer realidad su negocio y a veces se nos olvida que el banco es ese brazo extensivo que puede propiciar que nuestro emprendimiento llegue a otro nivel. Claro, es que mira, David, en realidad, nosotros, decir, he escuchado gente que dice, por ejemplo, no, yo nunca quiero estar endeudado, así que nunca estuve endeudado durante mi vida, así que compré mi casa a los 60 años. Pero depende del tipo de deuda, ¿verdad? Y quiero saltar ahí, Carlos, porque ya introduciste el tema de las finanzas personales. Claro. Y yo creo que ha sido una debilidad para el pueblo hondureño. Sí. Nacemos con deudas, vivimos con deudas, morimos con deudas y es triste porque no son las deudas correctas. Sí. Tú nos decías ahorita que no hay que tener temor de endeudarse, pero en las cosas correctas. Claro. ¿Qué tipos de endeudamiento son los que vale la pena adquirir? David, es que en realidad la deuda no debería ser para comprar cosas que no nos van a generar rentabilidad, utilidad. A mí no me importa estar endeudado, con tal sepa que existe la posibilidad del flujo o que he hecho un cálculo financiero donde la deuda es absorbida por el flujo que produce ese bien. He escuchado gente que dice, adquirí una deuda para estudio. Entonces, ¿estudiar crees que es una buena deuda? Ok, buen punto, te voy a decir. Porque alguien puede decir, voy a resultar con un título, pero después de eso voy a estar bien endeudado. Los americanos muchas veces se quejan de eso. Porque la mayoría se endeuda para pagar la universidad. Oye, David, ¿cuánto vale tu educación? Vale demasiado. Pero tu educación es la que luego va a generarte ingresos, ¿verdad? Correcto. Y ahí el punto. El problema es que mucha gente no ve en la educación ese potencial enorme que existe. Y uno de los problemas que hay en la gente es la capacidad de monetizar la educación. Es decir, tienen un título, pero no tienen esas habilidades y esa capacidad para convertir los conocimientos en recursos. ¿Cómo le saco el jugo a la inversión en la educación que hice? Ahora, entonces, la deuda en educación, sabemos que es una deuda que si es bien estudiada y se le saca el provecho, puede dejar rentabilidad. Sí. La deuda en vivienda. He escuchado que hay gente que dice, la única razón por la que me voy a endeudar es para adquirir una casa. Pero he escuchado otra gente que dice, más inteligente, si adquiero una deuda para un bien raíz, el cual voy a poner en alquiler, ya sea para comercio o para vivienda. ¿Qué opinas sobre adquirir deudas para viviendas? Bueno, mira, es que otra vez todo depende, ¿ok? Todo depende. Si me preguntas a mí, yo podría vivir sin casa. No hay ningún problema. Pero
hay gente que no concibe la idea de vivir sin casa. Entonces, ¿cómo te sientas bien? Porque entonces, yo puedo vivir sin casa y puedo ser creativo. Entonces, hay gente que puede pensar, no, es que, qué mal, que no puedo hacer nada si no tengo mi propia casa porque me siento inquieto, incómodo, no puedo llevar a mis amigos, no puedo hacer... Entonces, eso más bien le va a causar un efecto contrario y negativo. Entonces, que las casas representen... mira, en el tema de bienes raíces, cuando compres bienes raíces, no vas a perder. Casi eso siempre está hay claro. un rédito, sí. No vas a perder. Tú compras algo que hoy vale 5,000 y te digo que corto tiempo. Mira, aquí en San Pedro Sula, de unos personajes te voy a hablar. Hace un tiempo yo les hice una transacción que compraron un bien en 500,000 lempiras. ¿Okay? Y bueno, la zona estaba más o menos desarrollada, pero luego de eso la ciudad se tiró por ahí. Sí. Y vendieron eso en cerca de 10 millones de lempiras. Sí, he escuchado historias parecidas de esas, de personas que me dijeron, cuando yo compré ahí no había nada y ahora es que es casi inversión. siempre, es que Sí. casi siempre, David, en realidad, en un área donde yo vivía, cuando vine acá, que venimos a arrendar, el señor de la casa decía, cuando yo compré, tengo 2 lotes, y cuando yo compré aquí, era una quebrada, se pasaba aquí al otro lado con dificultades. Pero hoy están los ricos ahí. Entonces, ok, ¿cómo le dieron valor a esos bienes a través del tiempo? Sin embargo, también he pasado por otro lugar que está en otro sector, que yo consideré cuando me vine acá, a la ciudad. Eso fue, ya te imaginas, hace tanto tiempo. Entonces me vine. Cuando paso hoy por ahí, me digo, qué fracaso hubiera sido comprar ahí. Sí, es que Eso no ha crecido nada. O sea que hay que saber en qué endeudarse y en dónde invertir cuando se refieren a bienes raíces. Claro, o sea, tienes que tener conocimiento, tienes que tener, estudiar el mercado, tienes que tener algo de eso. No se trata solo de comprar. Sí. ¿Okay? Entonces, creo que en el tema de bienes raíces, como la mayoría de nosotros sabemos, eso no pierdes, no pierdes. Pero ahí tenés también otro elemento, que por ejemplo, mira David, vienes tú, cuando un banco te va a dar un préstamo para vivienda, ¿qué te estudia? Tu capacidad económica. Y entonces dice, bueno, perfecto, ganas 20,000. Y la cuota va a ser de 12. Más 5 del vehículo, más esto, más lo otro. Y la deuda es por 20 años. O 30 ahora con los bancos. Bloqueaste absolutamente tu flujo. Sí, cero inversión. Correcto. Y las posibilidades de seguir saliendo adelante, de utilizar ese flujo para otras cosas, se te anuló. Entonces, el chico, por eso hay que entrenar al chico, para que sepa qué va a hacer con su flujo libre. Hace poco tuve un invitado y nos decía que él quería comprar un apartamento, llamó a su papá y le dijo, fíjate que tengo el dinero ahorrado para la prima, Ajá. únicamente, Sí. porque quiero comprar un apartamento. Y el papá le dijo, invierte ese dinero en un negocio, que el negocio te va a comprar el apartamento. Que lo compré, exactamente. Es que, por eso te digo, que son decisiones. Por eso, una de las cosas que nos esforzamos al entrenar directivos es entrenamiento en toma de decisiones. Ese tema es una cuestión fascinante. El muchacho que recién ingresa al mercado, con una sola decisión que llegue a tomar, puede afectarse toda su vida financiera por los próximos 10 años. Sí, a mí me parece interesante el punto que mencionas de que la mayoría trabajamos, recibimos un ingreso y comprometemos ese ingreso en totalidad y decimos, esto es para la casa, este es para el carro, este es para la gasolina, esto es para la comida. Y al final pues salimos tabla, como dicen, porque el ingreso se acaba. Sí. Y matamos la oportunidad de poder tener ese flujo al que te referís, que se puede convertir en el capital generador de mayores ingresos. Claro que sí. Entonces te iba a preguntar, la mayoría de personas siempre piensa, es que el salario no me alcanza. Y muchas veces es por el
nivel de gasto que tienen. Entonces, ¿crees tú que la solución para una sana finanza personal y familiar sería aumentar el ingreso, reducir el gasto, un balance de las dos? ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas para que tengan unas finanzas personales saludables? Bueno, mira, otra vez depende, ¿ok? Porque yo puedo ser feliz con un salario muy bajo, ¿ok? Y digo, bueno, voy a cuidar mi vida restringiéndome lo más que pueda del gasto, ¿ok? Y ahí voy a ir con los aumentitos que me den. Entonces voy a ser feliz. Sí. Estoy tranquilo, ¿ok? Pero si eres un tipo de persona que dice, no me conformo con esto, no me parece. Entonces, el nivel de los ingresos, tienes que fijar tu mirada en lo que quieres. ¿Qué es realmente lo que yo quisiera? Tu estilo de vida Exacto. ideal. ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría vivir? Entonces, eso estudias cuál sería el costo de vida de eso, cuál es el requerimiento. Dices, oh, wow, con lo que estoy haciendo no podría llegar a hacerlo. Entonces vienes y dices, ok, me quedo así, no lo quiero. Sí. O, Mi estándar de vida es este. exactamente, o dices, muy bien, voy a buscar alternativas, que es cuando vienen los emprendimientos. Mira, David, hay dos formas básicas de generar ese recurso. El recurso es recurso personal. ¿Es un salario o es que seas emprendedor? Y te voy a decir al 100. No importa que tengas que dejar lo que sea. No importa que tengas que comer, digámoslo así, lodo de entrada. No importa que tengas que dejar la comodidad. Pero intenta apasionarte por encontrar una fuente de recursos que sea tu inspiración. Y que te permite el estilo de vida que quieres. Claro, de entrada quizás no va a ser así. De entrada te va a sacar más de la cuenta, de entrada se te va a volver muy difícil. Pero hay una cosa que el emprendedor cuando está determinado gana. Es que gana experiencia. Y la experiencia tras experiencia tras experiencia, con el tiempo se vuelve especialización. ¿Y por qué la sociedad hondureña es muy presta a adquirir deudas para el consumo? Es mucho de, quiero cambiar celular, quiero cambiar estufa, quiero comprar esos muebles, quiero irme de viaje, que el vecino cambió su carro. Entonces son deudas más orientadas a satisfacer ese estilo de vida. ¿Por qué es tan fácil para el ser humano endeudarse en las cosas que no le van a generar ningún rédito? David, el tema pasa por la educación. Ese es lo básico. Mira, el hecho de que vivamos pegados en las redes y que vivamos el tiempo perdiéndolo y todo eso, tiene que ver con la falta de educación. La educación te va a permitir a ti conocerte. Es uno de los elementos más importantes que hay, que tú te conozcas. Porque derivado de eso, tú dices, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Que tú te autoanalices. Después de que te analizas, tú puedes decir, wow, no me gusta cómo soy. No me gusta la perspectiva que llevo. Sobre esa base tú empiezas a construir algo. Pero está basado justamente en educarte, ¿okay? En que te enseñen a soñar, en que te enseñen a construir, en que te enseñen a aspirar y eso. Pero tienes un problema. Educación atrae educación. Ignorancia atrae ignorancia. Depende del entorno en el cual te desarrolles, entonces puedes estar más influenciado por aquello. Son escasas las posibilidades en las cuales alguien de un entorno contaminado sale de ahí y con potencial. Entonces es tan cierto el dicho de que dime con quién andas, te diré quién eres, porque hay gente que está con amigos que están compartiendo ideas, que quieren emprender, que dicen, mira, nosotros vamos a llegar alto juntos, mira, vamos a comprar eso juntos, y te sentís inspirado todos los días, pero por otro lado tenés amigos que todos los días te están diciendo, hey, salgamos a tomar o vámonos de fiesta. Entonces, tu círculo cercano
genera inspiración en ti, ya sea para bien o para mal. Absolutamente, David, absolutamente. Y es que tú eres producto de ese círculo, de tus padres. O sea, tú, por eso hablo de estudiarte, de analizarte, porque tú no eres tú exactamente, tú eres el fruto de tu historia familiar. Tú eres el fruto del ambiente religioso o social en que te criaste. Eres el fruto de lo que estudiaste. Eres el fruto de tus amigos, de lo que leíste, de lo que te dijo tu profesor. Eres el fruto de todo eso. Pero el conocimiento, las ideas, el que tú te encargues de conocerte a ti mismo, te permitirán analizar todos esos elementos y decir, ok, se ha formado todo un cóctel de todo esto y este es el resultado que se da. Así que, ¿acepto esto o no lo acepto? Y yo decido qué soy. Sobre esa base, entonces yo ya tengo incidencia sobre mi vida. De otra forma, sin la educación, no puedo más que responder a lo que surgió. Totalmente. Carlos, ¿dónde te puede buscar las personas que están interesadas en asesoramiento tanto para su organización no lucrativa o tal vez algún emprendedor que está con la intención de formalizarse y ya quiere montar su empresa? ¿Qué medios les recomiendan para que te puedan contactar sabiendo de que tú brindas ese servicio de asesoramiento? Bueno, tenemos nuestra página que se llama legalortega.com. Ahí pueden ver las referencias. En Facebook. En legalortega.com Es es la nuestra página página web. Y en Facebook igual, legalortega.com, Legal Ortega, la pueden encontrar ahí. Mi teléfono, igual ahí van a encontrar mis teléfonos para que puedan contactarnos. No hay problema. Llaman a nuestra oficina y ahí somos un equipo de unas 17 personas que trabajamos. Es decir, nos hemos esforzado por desarrollar un equipo dedicado a eso. Hacemos cosas en función de las organizaciones desde el área de crear las organizaciones. Si se trata de mercantiles, las creamos y las asesoramos. Si se trata de organizaciones no lucrativas, llevamos los procesos desde el área de la creación hasta el área de cumplimiento de forma continua. Le llevamos contabilidad, auditoría, les asesoramos, les damos capacitación a los líderes y bueno, y hacemos lo necesario en materia legal. Carlos, siempre le preguntamos a nuestros invitados qué cosas le hace feliz. Y es porque hacemos de todo, trabajamos, estudiamos, emprendemos, viajamos, lo que sea que nos guste hacer. Vamos a ver un partido de fútbol, pero en realidad hay un motor detrás de cada ser humano que lo mueve a hacer lo que hace y es la búsqueda de la felicidad. En el caso tuyo, ¿qué es lo que te mueve para ser feliz? Servir a otros. Esa es mi esencia. De hecho, aprendí algo y practico todos los días algo. Me gusta. Y es el hecho de que no pase un día sin que trate de agregar valor a una persona. Mi hermano en un momento determinado me dijo, de alguna forma a veces te metes en problemas porque das consejo no solicitado. Y le digo, siempre que vea a una persona que crea que algo que yo aprendí, algo que yo he visto a través del tiempo le puede servir, se lo voy a indicar. Si lo decide tomar, bien, obviamente cortésmente. Si no, pues vamos. Pero yo ya hice mi papel de agregar valor a alguien. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por tu consejo, realmente que ha sido una plática muy productiva, tanto desde el punto de vista de organización no lucrativa como en el tema de finanzas para emprendedores y no emprendedores. Yo quiero quedarme con una frase que tú acabas de compartir que es para mí de las cosas que más me marcó y es que no deberíamos de tener temor a endeudarnos si el endeudamiento es para fines correctos y si ese endeudamiento va a permitirnos generar ingresos. Lo otro que me encantó de tu participación es la importancia de asociarnos para fines que tengan un impacto social. Hay mucha problemática en Honduras, hay muchas cosas que vemos que quisiéramos resolver. No somos parte activa de instituciones del Estado, no tenemos una empresa muchas veces para hacerlo, pero eso no impide a que podamos hacer algo juntos. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones no lucrativas son el instrumento ideal que el Estado nos permite tener para unirnos y formar un fin común y empezar a impactar
ante esa problemática que hemos identificado. Carlos, ¿cuáles son tus palabras que compartes con toda esta audiencia de despedida en este podcast? Bueno, no, decirles que se esfuercen, que sean felices, que este país tiene muchas oportunidades, que nos inspira lo que hacemos y que adelante, que bien vale la pena dedicar los esfuerzos por servir más allá de nosotros mismos, servir a los demás. Gracias, Carlos. Yo también quiero invitarles a todos y todas a que en realidad empecemos a salir fuera de nuestra burbuja y de ver solamente nuestro contexto personal y familiar, porque a veces estamos tan sumergidos en las preocupaciones personales que no nos damos cuenta que estamos en mejores condiciones que otras personas. Cuando salimos de esa burbuja y nos damos cuenta que hay gente que tiene limitaciones para comer, limitaciones de salud, limitaciones de vivienda, limitaciones de movilidad, algo tan básico que nosotros podemos hacer como caminar, no todo el mundo lo hace. Algo tan básico como ver, no todo el mundo ve. Y cuando salimos de esa burbuja nos damos cuenta que hay mucho más que hacer fuera de las paredes de nuestro hogar. Y hay mucha gente necesitada de un servicio que podríamos dar. Y por eso nos has inspirado, porque realmente si todos nos levantáramos todos los días con el deseo de servir, Honduras sería un mejor país para vivir. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a toda la audiencia del podcast Think Tank y nos vemos en el próximo episodio. Feliz día. Gracias, David.